Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Amén, hermanos. Vamos a tomar nuestras Biblias y vayamos por favor a 1 Corintios, a esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y vamos a ir al capítulo 1 y vamos a leer los versículos 17 y 18, por favor. Vamos a leer estos dos versículos juntos y lo leemos, por favor, a la voz de 3, 2 y 3. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. El 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, estos dos versículos que seguramente lo hemos leído varias veces, nos hace una aclaración. Gracias, hermano. Y en el versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a ¿qué? A predicar el Evangelio. Y de esta manera dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y esto, hermanos, es tan importante. Vamos a ver esta mañana dos aspectos que vamos a desarrollar de estos versículos. Por una parte es esta necesidad de que estamos enviados a predicar el Evangelio. Y la segunda parte es la que veremos que hay algo interesante ahí, ¿no? Que es la predicación por la locura de la palabra de la cruz. Ese es el medio que Dios ha establecido. Y estamos en este mes, hermanos, recordando un poco de octubre, y un 31 de octubre también se recuerda una fecha en la que se ha iniciado la Reforma Protestante. Estamos otra vez en octubre, que rápido pasa el tiempo, y este año ya se cumplen 507 años de la Reforma Protestante. Como muchos recordarán y deben asociar esto a una persona, ¿no? A Martín Lutero. Lo primero que tal vez se nos viene a la cabeza son esas 95 tesis, las cuales han sido conocidas y por la cual se hizo una gran diferencia, inició la Reforma y el Evangelio ahí se difundió. Y bueno, hay tantas cosas. La anterior ocasión el hermano Rodito nos hablaba de cómo la traducción de la Biblia misma se hizo a los distintos idiomas. Todo inició también, y esa es la obra de Dios, en el tiempo de Dios, a partir de la Reforma, cómo fue la imprenta también, haciendo que se difundiera mucho más la palabra del Señor y todas las personas también aprendan a leer y comprendan por sí mismas lo que es el Evangelio. Todo eso es una obra del Señor. Y estas 95 tesis de Lutero iniciaron ese camino, pero algo que tal vez no se conoce muy bien de lo que hizo Lutero fueron otras tesis que escribió unos meses después, unas 28 tesis que se llamaban las Disputaciones de Heidelberg en 1518. Eran observaciones y puntos tal vez mucho más profundos y teológicos que las 95 tesis. Pero en esto, ¿qué planteaba? Hablaba del contraste de las obras de Dios y las obras de los hombres. En esto les puso un título en la tesis número 21 de estas 28. Hablaba de la teología de la gloria en contraste a la teología de la cruz. Hemos leído aquí en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Y qué tenía que ver esto, hermanos, de la teología de la gloria versus la teología de la cruz? El teólogo de la gloria, dice Lutero, llama al mal bien y al bien mal. El teólogo de la cruz llama a las cosas como son en realidad. ¿A qué se refería Lutero con esto? Que los teólogos de la gloria son los que tratan de encajar a Dios en su razonamiento lógico. Tratan de decir
hay algo que yo como ser humano tengo que hacer para alcanzar la justicia, la misericordia de Dios. Hay una obra que yo tengo que hacer para que Dios se fije en mí. Y los teólogos de la cruz, dice Lutero, son los que entienden a Dios a través de los sufrimientos de Cristo en el Calvario. Es decir, las personas que encuentran todo el mérito en la obra de Cristo, nada más. Ningún mérito en el hombre, ninguna gloria para el hombre, simplemente es la obra de Cristo en nosotros. Y esa es una disputa, un hecho que ha dividido, ¿no?, la doctrina, la enseñanza. Sabemos nosotros que esta teología de la gloria, muchas personas entienden así, que hay algo que nosotros debemos hacer, algo que en nuestras fuerzas podemos hacer para alcanzar la justicia y la misericordia de Dios. Pero menciono esto, hermanos, porque si en el versículo 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, no quiere decir aquí que no se deba bautizar, sino que está haciendo un énfasis especial a que se debe predicar. Dice, sino a predicar el Evangelio. Entonces, ¿qué Evangelio debemos predicar? Si tomamos las palabras de Lutero, deberían ser de este enfoque acerca de la teología de la cruz. Todo a través de Cristo, todo en sus méritos, no en nuestras fuerzas. Ese es el Evangelio que debemos predicar. Y dice, no con sabiduría de palabras. Hace esta aclaración porque también se estaba dirigiendo a un público allí que era griego y que hablaba con una oratoria muy elocuente, tal vez con palabras rebuscadas, y eso trataba de escuchar la gente. Pero Pablo decía, y había que enseñar la palabra del Señor en toda su sencillez, pero también en su profundidad, para que no se haga, dice, vana la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, esta primera parte que estamos observando, y vamos a volver a leer, por favor, el versículo 17 para poder entenderlo mejor. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces aquí el enfoque es que debemos predicar, hermanos, debemos transmitir este Evangelio. El Evangelio que son buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje fundamental del Evangelio. ¿Y cómo no poder predicarlo? Y aparte, si vemos, complementando esto, en el capítulo 2, hermanos, un poquito adelante, los versículos 1 y 2 nos van a aclarar esta idea. Que debemos predicar el Evangelio y de qué manera debemos hacerlo. El capítulo 2, los versículos 1 y 2, y lo leemos juntos, 2 y 3. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, esa es la esencia del Evangelio. Yo sé que esto también es un llamado al discernimiento en cada uno de nosotros, porque hoy, como en este tiempo, cuando Pablo escribía y habla en los Gálatas y les exhorta a que conozcamos el verdadero Evangelio, que no nos dejemos engañar, pues el día de hoy también y mucho más, ¿no? Se escuchan todo tipo de mensajes, pero acá dice, sí que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque, hermanos, hay muchas personas que tienen facilidad de palabra y fácilmente pueden engañarnos con todo lo que dicen. Y uno de los ejemplos que a mí me encantaba bastante para saber cómo discernir y el cuidado que debemos tener es un ejemplo que decía, ¿cómo debemos identificar o cómo podemos identificar un billete falso? ¿Es conociendo las variedades de los falsos? Pues no, debemos conocer el billete genuino y solamente así podemos identificar después lo que es falso. En el Evangelio es lo mismo, conocer la palabra del Señor, conocer su revelación nos permite después discernir lo que viene del Señor y lo que no es.
Entonces Pablo por eso indica esto, ¿no? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, es decir, la obra del Señor en la cruz, su muerte y claro que sí, su resurrección, porque si no todo fue en vano, es lo que nos permite estar delante del Señor justificados. ¿Cómo un injusto podría estar delante de un Dios que es justo? Es por los méritos de Cristo, no hay otra cosa. Entonces, hermanos, ese es el evangelio que debemos predicar. Y recordando un poco lo que les comentaba hace un momento acerca de la época de la Reforma, existieron también personajes que fueron los llamados pre-reformadores. En este caso son 4 personas que entre ellos estaba Pedro Baldo, John Wycliffe, John Huss y Girolamo Savonarola. Personas que mucho antes de 1517 ya estaban hablando del Evangelio, de la verdad del Evangelio, que aclaraban a las personas que el tema de las indulgencias o la autoridad del papado, todas esas cosas no eran conforme a la palabra del Señor. Cada uno de estos que fueron sacerdotes también, obispos, fueron excomulgados, pero los 2 últimos que les mencioné, hermanos, también fueron quemados vivos en la hoguera. Cuando tenemos en nuestra mente esto de que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, también podemos decir esto, ¿no? ¿Cómo es posible que por defender lo que dice un libro, uno puede entregar su vida? No solo fueron estos pre-reformadores, lo fueron también los apóstoles y muchos otros personajes a lo largo de la historia bíblica. Entregaron sus vidas por causa del Evangelio. Verdaderamente eso parece una locura. Pero cuando comprendemos lo que es la palabra del Señor, entonces todo eso se nos despeja. Eso es gracias a que el Señor obra en nosotros y nos revela su palabra. Si no, lo tomamos de otra forma. Hay mucha historia en esto, es muy bonito conocer cómo inclusive es que tenemos nosotros esta traducción de la Biblia en nuestra propia lengua. Alguna ocasión escuchaba en un mensaje que es una historia de sangre y es verdad, porque para poder traducirla igual muchos entregaron su vida, fueron perseguidos, encarcelados. Es una historia terrible. Pero bueno, en la providencia del Señor, hoy tenemos esa facilidad de que cada uno cuenta por distintos medios con la palabra del Señor en distintas traducciones, sin restricciones y tenemos un acceso libre. Eso es lo que el Señor va haciendo en nosotros y debemos saber aprovecharlo. Entonces, Pablo, aquí escribiendo, estaba muy consciente de que nosotros somos llamados a predicar este evangelio. Lo que les dice a los romanos, por ejemplo, vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 1. Sabemos también que Pablo tenía y por mucho tiempo había anhelado ir a Roma, ¿no? Y vamos a leer lo que dice acá. Romanos capítulo 1, versículo 1. Aquí Pablo comprende y demuestra que realmente su misión era predicar el evangelio. Lo leemos juntos, 2 y 3. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, apartado para el evangelio de Dios. En esta presentación, hermanos, él se muestra así, dice, no, Pablo es un siervo de Jesucristo. ¿Qué hace un siervo? ¿Qué hace un esclavo? Que esa es la palabra en realidad. Está a ese servicio, dispuesto a todo lo que su amo le manda, ¿no? Y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, que tuvo un llamado a ser apóstol, ¿y cómo fue su vida? Fue apartado para el evangelio de Dios. Comprendió que su vida era predicar el evangelio. Y si vemos la vida de Pablo, comprendemos realmente que fue así. Fue perseguido, encarcelado, sufrió muchas cosas, casi hasta moribundo estuvo a causa del evangelio. Pero él, en base a lo que leímos en 1 Corintios, él dice eso, ¿no? Debemos predicar el evangelio, esa es nuestra misión. Comprender la grandeza de lo que tiene el evangelio para nuestras vidas nos motiva a difundir esas buenas nuevas.
Un poquito más adelante, en los versículos 16 y 17, leemos por favor que él explica un poco acá por qué quería predicar este evangelio. Leemos juntos por favor versículos 16 y 17, 2 y 3. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá. Hermanos, aparte, esto recordamos un poquito, estos versículos fueron los que a Lutero el Señor le abrió el entendimiento aquí. Y él trataba de agradar a Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga para estar digno delante de ti? Y él pretendía cada día ir a confesarse, es lo que él entendía que era correcto, lo que le habían enseñado, y se pasaba 3, 4 horas confesándose cada día, y a veces cuando se olvidaba confesar un pecado se sentía miserable porque era nuevamente culpable. Pero cuando le tocó enseñar esta epístola de los Romanos y llegó a estos versículos, comprendió la grandeza del evangelio y que todo es por fe. Por eso dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo que leíamos en Corintios es similar, ¿no? Habla de que el evangelio es poder de Dios. Esta palabra en griego es dunamis, el poder de Dios, que deriva ahí la palabra que conocemos como dinamita, que nos da ese énfasis de comprender cuál es la grandeza del poder de Dios. Y ese poder de Dios se refleja en que por medio de él nosotros alcanzamos la salvación, la misericordia del Señor. Y dice por eso al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe tenemos la vida eterna, sin ver a nuestro Salvador, sin haberlo conocido personalmente, pero tenemos su revelación escrita acá, que es el evangelio, y por la fe es que Él nos permite estar, y vamos a estar con el Señor para siempre. Entonces, esto que Pablo había comprendido, por eso dice, ¿no? Es necesario que prediquemos el evangelio, es algo de todos los días, así como cuando cualquiera de nosotros tiene una linda noticia para compartir, se emociona y lo primero que quiere decirlo es contarlo a sus seres más cercanos, ¿no? De decirles, esta es mi gran noticia, esto me ha pasado. Pablo nos dice aquí, prediquemos el evangelio, eso es lo que debemos hacer, es la salvación de nuestras almas. Y en esto, hermanos, también lo podemos ver un poquito más adelante en Gálatas capítulo 1, comprendiendo esta inquietud de Pablo de predicar el evangelio. Gálatas capítulo 1, versículos 11 hasta el 16. Lo vamos a leer juntos, hermanos. Versículos 11 al 16 del capítulo 1 de Gálatas, 2 y 3. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén
a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hasta ahí, hermanos. Aquí observamos que Pablo había comprendido realmente cuál era el llamado y el propósito que Dios le había dado a su vida. Por eso dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Tal como el pastor hace un momento decía, ¿no? Aquí somos instrumentos. Es la palabra del Señor que es viva y eficaz. Es su palabra la que actúa. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Pablo, ¿cómo era? Perseguía a la iglesia, ¿no? Y la asolaba. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hermanos, aquí Pablo nos demuestra ese propósito por el cual fue llamado, pero también es un llamado a que nosotros prediquemos con nuestra conducta también, porque todo eso lo reflejamos. Pablo en otro tiempo dice que en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, pero él predicaba que era muy celoso de las cosas de Dios. Entonces aquí también es un llamado a que cada uno de nosotros veamos que si lo que decimos ser o en lo que decimos creer se refleja realmente en nuestras vidas, ¿no? El cómo actuamos a diario, porque por sus frutos los conoceréis. Y hoy más que nunca, hermanos, cuando hablamos con personas que no son cristianas, tal vez un común denominador en ellos es decir: ¿saben qué? Para ser un cristiano como tal persona, prefiero no ser nada. Y eso es tal vez por el mal testimonio que se ha encontrado en muchas personas. Y siempre en eso nos consideramos a nosotros mismos también, porque nosotros fallamos también. Pero la gracia del Señor es la que nos redarguye y nos alimenta cada día para ya no equivocarnos más. Ese es nuestro anhelo, es nuestro deseo. Eso es lo que nos permite, y es a través de alimentarnos de la palabra del Señor que podemos afirmarnos. No hay otra manera. Entonces acá Pablo nos está hablando también de eso. Sí, debemos predicar el evangelio de la palabra del Señor, pero también seamos conscientes de que nuestros actos también dicen mucho de lo que nosotros somos. Entonces, en esta motivación, y vamos a ir a un pasaje bastante conocido también, que está en 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 4, comprendemos que Pablo se presenta en su ministerio como un predicador que es llamado a predicar el evangelio, que es por la revelación de Jesucristo, que él había sido escogido antes y esa era su misión. Y por eso en las recomendaciones que le da a Timoteo, también recuerda esto y lo vamos a volver a leer. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4. Recordando también, hermanos, que esta aclaración se hace bastante, ¿no? Que es posible que estos hayan sido de los últimos días y momentos que Pablo estaba con vida. Él ya era bastante maduro aquí. Entonces, cuando una persona está en una situación así en la que sabe que posiblemente ya va a morir, pues da las recomendaciones que le parecen más importantes, ¿no? Y en medio de eso están estas recomendaciones. Capítulo 4, versículos 2 al 4. Lo leemos juntos, 2 y 3. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esta recomendación para Pablo, él comprendiendo que la necesidad de predicar el evangelio y que él lo había hecho con su vida,
le dice esto a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Por eso, hermanos, es necesario que con toda paciencia y doctrina, dice al final, que conozcamos lo que dice la palabra. Porque ¿cómo podemos transmitir también al resto de las personas lo bello y lo grandioso de la palabra si no la conocemos muy bien? Si no, hablaríamos de nuestras propias experiencias y eso tampoco es correcto. Debemos ir a lo que dice la palabra. Por eso le dice, te encarezco delante del Señor, el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y sirve para estas cosas, para redarguir, para reprender, para exhortar con toda paciencia y doctrina. Porque, bueno, ahí estamos viviendo también esos tiempos, ¿no?, donde hay todo tipo de enseñanzas y hemos hablado hace un momento acerca de esto. Entonces, hermanos, en esta primera parte vemos la necesidad de predicar el Evangelio. Vemos que es tan importante difundirlo y es una misión que cada uno de nosotros tenemos. Es una responsabilidad delante del Señor. Volvamos a 1 Corintios, al capítulo 1, versículos 17 y 18, donde hemos comenzado. Entonces habíamos visto acá esta necesidad de predicar el Evangelio. Hasta que lleguemos ahí, yo lo vuelvo a leer, hermanos, pues dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Esa era la necesidad, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Nadie se envanezca, ¿no?, sino que sean simplemente los méritos de Cristo. Y ahora veamos la segunda parte, el versículo 18, y lo leemos juntos de nuevo, 2 y 3. Porque la palabra de la cruz, locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Cómo puede transformar una persona, transformarse de algo tan malo en algo que sea agradable a Dios? Ese es el poder de la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero, hermanos, si nos ponemos a pensar, ¿por qué es locura? Y aquí quiero desarrollar algunos detalles al respecto. En primer lugar, si nos ponemos a pensar de una manera lógica, hermanos, en este tiempo en el que Jesús estaba en la tierra y se decía él ser el Hijo de Dios, el Mesías, ¿quién habría imaginado que él, estando en la cruz y siendo crucificado de la forma en la que fue crucificado, era realmente el Hijo de Dios? Si pensamos de una manera lógica, nadie creería eso. Tendríamos dos opciones: o creer que realmente Jesús era un mentiroso, porque estaba muerto y derrotado ahí en la cruz, o que era un impostor, que estaba hablando completa falsedad. Y, hermanos, en toda esta idea de que es una locura el Evangelio, en el texto original se puede entender esta palabra locura de muchas palabras, hasta como una necedad, algo incoherente. Pero comprendamos una cosa, hermanos, y ahí está una pregunta, ¿no? ¿Quién de los que veía a Jesús morir en la cruz podía pensar que era verdaderamente el Dios encarnado? ¿Quién podría creerle? Y se pensaría, como dijimos, que era un mentiroso o un fracasado. Esas dos opciones tal vez. Y mucho más, hermanos, porque, ¿saben? La muerte de la cruz, este detalle, ¿por qué Cristo fue crucificado? La muerte en la cruz era solo destinada a los peores enemigos de Roma. Esa era la forma en la que debían morir los peores enemigos. Y servía especialmente para dos propósitos: para exponer a esta persona y humillarlo delante de los demás. Era para exponer y humillar al castigado. Un político y orador romano, Cicerón, decía lo siguiente:
la crucifixión es el castigo más cruel y aterrador que podía existir, de los castigos que existían. Aparte de la humillación pública que exponía a una persona crucificada, estaba todo ese sufrimiento. Cuando vemos a una persona que está afectada en su salud sufrir, no es nada agradable, ¿no? Le pedimos tal vez al Señor que en su misericordia tal vez Él pueda descansar ya, o que si es la voluntad del Señor, Él restaure su salud y cambie, porque no nos gusta ver sufrir. Pero en este tipo de muertes, porque existían también otros castigos, como la cremación y la decapitación, la crucifixión era realmente la más humillante de todas, porque hacía que la persona que estaba ahí en la cruz muera lentamente, parte por parte, un sufrimiento terrible. Con eso en mente, hermanos, las personas que veían a Cristo en aquel tiempo, ¿cómo podrían pensar que Él realmente era Dios mismo encarnado? Muy difícil. Si recordamos lo que Pablo decía en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hermanos, decía él también eso, no me avergüenzo. O sea, si algunas personas lo han visto y Cristo estaba ahí muriendo, crucificado, pues Él prometió que iba a resucitar y se cumplió aquello. Pero hay otros que no creían y se quedaron tal vez con la idea de que esa pobre persona había muerto crucificada ahí, tal vez siendo un hombre bueno, que no merecía aquel castigo, pero bueno, murió y de una forma terrible. Pablo por eso decía, yo no me avergüenzo de eso, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ahí está esta idea de que por una parte pensar en que el Evangelio se haya cumplido de esta manera y que Dios lo haya hecho así, en nuestra lógica es una locura. Y mucho más que nosotros, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que merecíamos nosotros sí ir a la cruz, porque Cristo fue el Cordero perfecto, el único santo que no cometió pecado. ¿Cómo podríamos creer que nosotros merecemos ese perdón? Esa es la misericordia de Dios y esa es la locura. Por eso, si vamos a Juan, pensar en aquello sí es una locura, hermanos, pero miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Aquí vamos a encontrar estas palabras de Jesús, capítulo 1, versículos 12 y 13. Y lo vamos a leer juntos, 2 y 3. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, es un evangelio glorioso realmente. De esta locura de que se haya cumplido así la palabra del Señor, de que haya muerto Él y haya resucitado y que Él sea el sustituto por nosotros, en nuestra lógica es incomprensible. Pero dice estos versículos, mas a todos los que le recibieron, a los que, y ahí está la condición, los que creen en su nombre es la fe, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, eso realmente nos alienta, ¿no? Somos inmerecedores, pero ahí está Cristo en nuestro lugar, nuestro sustituto. Y eso realmente es glorioso. Por una parte vemos que el Evangelio sí es una locura. Pensar de forma lógica parece que no fuese coherente, pero el Señor tiene su forma de obrar y es sobrenatural. Por otra parte, la palabra del Señor, este Evangelio es locura, porque muchos no pueden entender que el hombre no tenga que hacer absolutamente nada para alcanzar la misericordia de Dios más que creer.
Hay, en todo esto, siempre buscarán las personas, buscar una gloria personal, ¿no? De decir, bueno, sí, yo hice tal cosa. Fui yo el que eligió al Señor, y sabemos que no es así. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, todo proviene de Él. Y hay algo que, una frase que muchas personas que no conocen el Evangelio, ¿no? Piensan que sí está en la Biblia. Por ejemplo, esa frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Algunas personas creen que está en la palabra del Señor. Y detrás de esto está justamente esa idea, ¿no? Hay algo que yo tengo que hacer para que el Señor se fije en mí y pueda alcanzar su misericordia. Y como dijo Lutero en lo que les había hablado, eso justamente son los teólogos de la gloria. A eso se refería con esta etiqueta Lutero, a las personas que buscan hacer algo en sus fuerzas para alcanzar la misericordia de Dios. En contraste con los teólogos de la cruz, que ven toda la obra de Cristo a través de la obra de la cruz y que no hay mérito en nosotros. Entonces es una locura. Es la misericordia del Señor que nosotros, depositando nuestra fe en Él, estemos unidos con Cristo y en Él somos presentados justos delante del Señor. En ese tribunal Él fue en lugar de nosotros y no estamos pagando nosotros, sino que Él fue a la cruz y murió por nosotros. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10 vamos a leer que Pablo reconocía realmente que todo es obra de Dios y que no había mérito en Él, a pesar de todo lo que había hecho Pablo. 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10. Vamos a leer esta porción. Lo leemos juntos. 2 y 3. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Uy, hermanos, si Pablo dice estas cosas, ¿cómo nos sentiríamos nosotros, no? Lo que Pablo había hecho por el Evangelio, como muchas otras personas, las que hemos mencionado igual, los que estaban como los pre-reformadores y tantas personas. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice. Miren cómo se considera él, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y ni hablar de las enseñanzas de ahora, ¿no? Porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Los méritos son de Dios, son de Cristo. No hay nada en nosotros y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es comprender el Evangelio, es comprender que somos instrumentos suyos, que es la gracia del Señor en nosotros obrando y que no merecemos nada. Entendiendo mucho más esto, en Isaías 64, 6, vayamos por favor a este pasaje, en lo que nuevamente Lutero denominaba los teólogos de la gloria. Vemos en este pasaje algo muy contundente y con palabras muy fuertes. Isaías 64, versículo 6. Cuando una persona cree que en sus fuerzas puede hacer algo para alcanzar la misericordia de Dios, hacemos vana la cruz de Cristo, ¿no? Porque es Cristo que obró ahí. Pero miren cómo se refleja acá, en el versículo 6. Leemos juntos, 2 y 3. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Hermanos, esto
trata de decir eso, ¿no? Delante del Señor, todos nuestros esfuerzos, las cosas que tratemos de hacer, y esto es necesario comprender. Sí fuimos creados para buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues Él nos ha preparado buenas obras. Si hacemos esas cosas es porque somos hijos de Dios. Pero no al revés, no tratar de hacer buenas obras para llegar a ser hijos de Dios. Eso no es así. Por eso dice acá, si bien todos nosotros, y son palabras muy fuertes, ¿no? Dice, somos como suciedad. Y todas nuestras justicias, todas esas obras que tratamos de hacer, se malentiende a veces eso, ¿no? Todo es mérito de Cristo, pero algunas personas, no conociendo el Evangelio, tratan de, y no está mal hacer una caridad, hacer cosas así, pero a veces se hace eso con la idea de alcanzar la misericordia de Dios. Como en la época de Lutero y todo eso, la venta de indulgencias, todas esas cosas no son de la palabra del Señor. Y aquí las refleja en Isaías, dice, todas nuestras justicias, esas obras son como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esto es muy fuerte, pero Dios describe así esos esfuerzos, porque Él es la provisión para nuestros pecados. Entonces, lo podemos complementar esto con Efesios en el capítulo 2. Vayamos a Efesios al capítulo 2. Vamos a leer los versículos 4 al 10. Porque si fuese por méritos, hermanos, ¿se imaginan? Estaríamos delante del Señor diciéndole, Señor, yo hice esto, yo hice aquello otro, y otra persona trataría de estar así, y no funciona así. Y lo vamos a entender mejor leyendo estos pasajes. Capítulo 2 de Efesios, versículos 4 al 10. Lo leemos juntos, 2 y 3. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, aquí el Evangelio es bastante claro y nos dice que los méritos definitivamente solo son de Cristo, porque Él es rico en misericordia, porque Él es justo, y en vez de su justicia, que Cristo pagó esa justicia por nosotros, nos dio su misericordia, porque nosotros merecíamos la muerte, pero en su misericordia Cristo fue en lugar de nosotros. Y esa era nuestra condición, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. En su resurrección nosotros también hemos sido resucitados. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, ¿lo merecíamos? ¿Lo merecemos? Esa es la pregunta. Y esa es la obra perfecta de Cristo. Y el 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, algo que lo vemos a diario en distintas formas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, es creer por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no hay mérito alguno en nosotros, es un regalo de Dios. Y el 9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe, lo que decíamos hace rato,
Si nos imaginásemos estar delante del Señor y dijésemos nosotros, yo hice esto, yo hice aquello, es nada, son trapos de inmundicia delante del Señor. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas, y eso debemos procurar, hermanos. En el último punto, hermanos, estamos viendo en esto que, porque es una locura el Evangelio, también es difícil comprender muchas veces que Dios nos habla a través de su palabra y ha obrado también a través de paradojas. Alguna vez lo hemos hablado. Las paradojas no las entenderíamos también si no tuviésemos la revelación del Espíritu Santo con nosotros. Una definición de paradoja dice lo siguiente: es una contradicción aparente que encierra una verdad más profunda que no se ve a simple vista. Es interesante, es una contradicción aparente que encierra una verdad más profunda que no se ve a simple vista. Y el Señor muchas veces nos habla así. Por eso es que también el Evangelio parece una locura. En ese sentido, hay un teólogo, Michael Reeves, que dice lo siguiente. Dice: nuestro Dios revela su gloria en la vergüenza, su sabiduría en la necedad, su poder en la debilidad y su victoria en la derrota. Y sí, son paradojas, son cosas que el Señor nos enseña. Dice nuevamente: nuestro Dios revela su gloria en la vergüenza, porque dice que al que se humilla, Él lo va a exaltar. ¿Cómo es posible eso? A las personas no les gusta humillarse, no nos gusta humillarnos, en nuestra carne es difícil. Si cometemos algún error, pedir perdón es complicado. A algunos más, a otros menos, pero cuesta, no es fácil. Pero el Señor dice que al que se humilla, Él lo va a exaltar. En una forma lógica, entender eso no parece coherente, pero con el Señor es posible y funcionan así las cosas con el Señor. Dice también que el Señor, nuestro Dios, revela su sabiduría en la necedad, porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Ahí está la sabiduría del Señor. Muchas personas pueden menospreciar a alguien, pero como fueron los apóstoles, muchos de ellos eran pescadores. No tenían un gran conocimiento, ni estudios, ni muchas cosas, pero grandes cosas hizo el Señor a través de ellos. Y el Señor revela su sabiduría en la necedad también. Dios revela también su poder en la debilidad. Y eso lo vemos también a diario, ¿no? Dice el apóstol Pablo en Corintios que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece ilógico, pero es real. En la debilidad aprendemos a confiar realmente en el Señor. Comprendemos que nuestras fuerzas ya no podemos más. Y ahí recién entregamos las cosas al Señor. Muchas veces en problemas económicos, de salud, en distintos tipos, siempre buscamos tratar de solucionar en nuestras fuerzas primero. Y cuando ya no podemos más, recién acudimos al Señor y le decimos: Señor, ¿qué puedo hacer? Y debería ser siempre al revés, entregar todo realmente primero al Señor. Y ahí vemos que Dios revela su poder en la debilidad. Y también dice acá que el Señor revela su victoria en la derrota. ¿Cómo es posible esto? Su victoria en la derrota. Y es lo que hemos visto hoy día, que Cristo en la cruz fue muerto, pero también resucitó. Y eso es lo que nos permite estar con todos esos beneficios que hemos leído en Efesios, que estamos juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Esa es nuestra posición. Como dice en Marcos, vayamos a Marcos, el penúltimo pasaje que vamos a ver. Marcos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 35 y 36. Porque aquí está otra paradoja también que el Señor había enseñado.
Marcos capítulo 8, versículos 35 y 36. Lo vamos a recordar porque conocemos estos pasajes. Y son las palabras mismas de Jesús y lo leemos juntos. 2 y 3. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Comprender esto, hermanos, es otra paradoja. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Por eso Pablo decía, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Comprender eso es igual, es una locura, pero el Evangelio obra de esta manera. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y esa es la enseñanza, hermanos. Y el Señor nos habla así. Entonces, cuando leímos en 1 Corintios, y vayamos por favor a ese pasaje, ya para ir terminando, 1 Corintios 1, el versículo 18, vamos a comprender mucho mejor este mensaje que querían transmitirnos acá. Y vamos a leer los dos versículos, ¿no? Desde el 17 mejor. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese es el poder magnífico de Dios en nuestras vidas. Y vayamos finalmente, hermanos, a leer los versículos de este mismo capítulo, del 22 hasta el final, hasta el versículo 31. Y con eso vamos a terminar. Aquí Pablo nos estaba dando estas instrucciones y es lo que hemos visto, que tenemos una gran necesidad de predicar el Evangelio. Y comprender que muchas veces sí, es una locura los que se pierden el Evangelio, sí, pero para nosotros es poder de Dios y eso es lo que debemos predicar. Y vamos a terminar leyendo esta porción, versículo 22 al 31. Leemos juntos, 2 y 3. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, ese es el mensaje. No hay mérito alguno en nosotros. Todo es por la gracia del Señor. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, solamente por Él, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a agradecer al Señor por su palabra.
Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.